Muy buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Reciban el cordial saludo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades. Les damos la bienvenida al taller Pautas para la elaboración del ensayo argumentativo, espacio académico que busca fortalecer las capacidades de los estudiantes. El taller se va a desarrollar de manera teórica y práctica y las preguntas se podrán hacer a través del chat. Asimismo, se les pide a los participantes mantener los micrófonos apagados, participar de manera activa y respetuosa, formular las preguntas pertinentes al tema y no grabar ni difundir la sesión sin autorización. En este momento voy a dar pase a la especialista Giovanna Goto Salazar, quien va a hacer la primera parte de la presentación. Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a este momento darles algunas pautas para la presentación del trabajo final. Recordemos que como trabajo final tenemos la presentación de un ensayo. Entonces aquí vamos a darle algunas pautas que ustedes van a tener que tener en cuenta para su presentación. Bien. Características formales de esta presentación es que la entrega del ensayo se realizará como fecha máxima el 30 de abril. ¿Sí? El 30 de abril ustedes tienen que presentar su ensayo. El ensayo debe ser auténtico, de no cometer plagio. ¿Sí? Al cometer plagio, su nota será cero. La extensión del trabajo es máximo de 9 páginas. Tienen que usar letra calibrí 12 y un espacio interlineal de 1,5, ¿ya? En este espacio, tienen que tener en cuenta toda la estructura del ensayo. La portada también, tienen que tener en cuenta que su trabajo debe contar con una portada y está considerada dentro de la extensión del trabajo, dentro de las 9 páginas. La estructura del ensayo. Su ensayo va a tener, como mencioné, una carátula. En esta carátula debe contener el nombre del programa, la edición del programa, el tema que ustedes van a tratar y los nombres y apellidos de el que está elaborando el ensayo. Máximo 1 página. También van a tener que considerar una declaración jurada que se les va a hacer llegar del no plagio, porque recordemos que una de las características es que sea auténtico. Ya no plagio de la obra o cesión de los derechos y cesión de derechos de publicación, también 1 página. Van a tener en cuenta también la introducción del tema, ¿sí? Y también el cuerpo del ensayo debe contener el marco teórico, la descripción de la problemática, también considerar alternativas de solución de 4 a 5 páginas y conclusiones. Estas conclusiones deben tener al menos 3 ideas claves y debe estar señalado en 1 página. Luego vendrá la bibliografía, que también debe estar señalado en una sola página. Para los temas de este ensayo que ustedes van a elaborar, aquí tenemos los temas que deben considerar. Uno es el análisis de un servicio que se brinda en el marco del PENDIS en un distrito o región determinada, de preferencia dentro de los programas del MIDIS. Otro es análisis de los mecanismos e instrumentos que promueve el SINADIS para la reducción de la pobreza. Y otro tema puede ser análisis y oportunidades de mejora de los servicios que brinda el MIDIS en el territorio en el marco de las pasantías realizadas. Como referencia bibliográfica, ustedes ahí van a tener en cuenta estos puntos. Deben emplear APA 7, séptima edición. Las referencias y citas que se les va a compartir estos enlaces donde van a poder guiarse para poder hacer, como ya mencioné, las referencias y citas. Bien. Criterios de evaluación. Los criterios que nosotros vamos a considerar en la evaluación de su ensayo es la presentación del ensayo, introducción, cuerpo del ensayo y conclusiones.
Dentro de la presentación del ensayo debe incluir la estructura del ensayo, la coherencia en la redacción y no debe haber faltas ortográficas. Y debe contener también una reseña bibliográfica. En la introducción debe abordar el problema de la investigación. Debe responder a las preguntas el qué, quiénes, cómo, dónde y para qué. Este debe ser concisa y dar a conocer lo que consiste su ensayo. En el cuerpo del ensayo, ustedes van a tener en cuenta el marco teórico que sea entendible, reseñado, la descripción de la problemática, experiencia del saber debe ser entendible, considerar la alternativa de solución de ser el caso. Y en las conclusiones deben ser coherentes con lo que ustedes están desarrollando en su ensayo, coherente con el tema. Bien, eso sería todas las pautas con respecto a la entrega del ensayo que deben considerar cada uno de ustedes. Gracias, Regina. Gracias, Joanita, por las precisiones. Y ahora vamos a dar pase a nuestro especialista, Gianfranco Lira. Adelante, Gianfranco Lira. Muy buenas tardes con todas y todos los presentes, estimados alumnos del programa de extensión universitario en desarrollo e inclusión social. Voy a compartir una breve presentación y como parte del marco de este ensayo, lo que nosotros buscamos es que puedan también ustedes buscar algunas fuentes bibliográficas o algunas fuentes de datos que sean verdaderas y auténticas. Para eso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene una plataforma que se denomina Retinforma, que espero que la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, al momento que ustedes han tenido las clases, haya podido comentar un poco de este portal. Si no, en todo caso voy a hacer una muy breve presentación de lo que es el Retinforma y de los portales de datos que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí se ve. Bien, esta presentación va a ser muy breve, está basada en la gobernanza de datos y el ecosistema de herramientas que maneja el MIDIS y esta breve presentación la he titulado de la evidencia a la acción, transformando la información en política social efectiva. Entonces, a ver un momento, voy a deshabilitar, ya, aquí está. Entonces, estas fuentes de información que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que viene difundiendo ya desde más de 10 años aproximadamente, están relacionadas a que el ciudadano, de manera transparente y a modo de rendición de cuentas, puedan ingresar a estos tableros y puedan buscar información. En ese sentido, el ecosistema está basado básicamente en el Retinforma y los tableros de información para poder tomar decisiones macro y presupuestales, de la información de lo que existe en región respecto a la cobertura y servicios que viene brindando el MIDIS. También esta herramienta llega hasta lo que es el nivel distrital. Y también podemos verificar cómo va avanzando la política social en el espacio de mi ámbito, que incluye las mancomunidades y otros espacios geográficos priorizados. Y también se cuenta con lo que es el portal de evidencia MIDIS, donde me imagino que también le habrá explicado un poco la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, donde pueden descargar todo lo que son los estudios de las intervenciones, así como de los programas nacionales que impulsa el MIDIS. Entonces, este ecosistema lo que busca es dar relación de las acciones a través de datos específicos que se vienen dando a nivel nacional, a nivel regional y a nivel distrital, como un control por parte de la sociedad civil y también como un acto de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, estos repositorios, que lo vamos a ver dentro de un momento, están albergados en el Retinforma, cuya función es centralizar y transformar los datos de servicios públicos en indicadores sociales prioritarios. Entonces, este Retinforma que almacena cubos dimensionales y bases de datos,
reporte de pobreza, anemia, educación y de todos los servicios que brinda el MIDIS y vinculados a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, y se puede desagregar desde el nivel nacional hasta el nivel distrital. Y también tenemos lo que es el Infomidis, que está almacenado en el Retinforma y que tiene como finalidad también dar cuenta del avance de las intervenciones de los programas nacionales a nivel macro, a nivel regional, a nivel provincial y a nivel territorial. Entonces, antes de pasar a lo que va a ser la demostración, un poco poderles mostrar cómo funcionan estas capas. Tenemos el nivel nacional, que engloba todo, tenemos el nivel regional, que es el portal de mi región, en lo cual los usuarios son los gobernadores, los funcionarios regionales, también la sociedad civil, y tiene como datos los indicadores emblemáticos, sociodemográficos, anemia, nutrición y los servicios básicos que tiene la región. Esto lo vamos a ver en breve. Y en mi distrito ya es mucho más específico y acotado y está relacionado a que los usuarios de esta plataforma pueden ser los alcaldes, los gestores locales, también la sociedad civil, ¿no? Y tiene los datos muy similares a mi región, pero muy acotado a nivel distrital. Tenemos también la página de mi ámbito, que como les comenté, ya es un conglomerado de distritos en los cuales se puede obtener data muy específica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos buscar cómo van las intervenciones en el BRAE, vamos a picar BRAE y nos va a arrojar la cobertura en BRAE. También los distritos amazónicos, así como las mancomunidades y corredores mineros, pero ya a nivel de macro, ¿no? También tenemos el portal de... Pero pueden colocar evidencia MIS en su navegador de Google y pueden ustedes buscar toda la información relacionada a los estudios que se vienen realizando, tanto de las intervenciones como de los programas nacionales que realiza el MIDIS, así como se analiza la calidad de los servicios. Por último, tenemos el Geoportal MIDIS y el Observatorio Social MIDIS, que ustedes también pendiente, el tema del Retinforma. Nosotros le vamos a alcanzar la diapositiva que yo tuve el honor de exponerles. Y antes sí me gustaría mostrarles un poco la herramienta que les va a servir también para poder citar algunas fuentes y poder colocarlos en su ensayo, estas fuentes que son oficiales y que vienen siendo trabajadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Bien. Me avisan si ahí yo lo estoy viendo. Entonces vamos a poner en el buscador de Google, ponemos Retinforma, MIDIS, mucho más rápido. Hacemos clic y ingresamos al repositorio de Retinforma. Bien, entonces ustedes si desean también pueden registrarse. Esto es para poder descargar los datos abiertos. Si ustedes tienen habilidades estadísticas, sería ideal que puedan ustedes descargar los datos abiertos, que ya vienen en una codificación especial, ¿no? En Excel, y la data, digámoslo así, está, por así decirlo, cruda para que ustedes puedan hacer los cruces necesarios. Sin embargo, también tenemos los repositorios, que son mi distrito, mi región, Infomidis y mi ámbito. Entonces, ustedes al ingresar a la Retinforma, por ejemplo, vamos a hacer clic en mi distrito. Esperemos que cargue mi distrito. Y aquí está la plataforma de mi distrito. Ustedes pueden tener información actualizada de la situación del distrito, como la población que hay en el distrito, los niños menores de 1 año, niños mayores de 1 año que tienen seguro integral de salud, que tienen DNI, los indicadores priorizados de anemia, indicadores de pobreza, la intervención de los programas nacionales en cantidad de participantes de usuarios y la cantidad de centros poblados que cuentan con acceso a servicios básicos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner por ejemplo Tacna, región Tacna. Ponemos Tarata, un ejemplo, y Sitajara, ¿no? O, perdón, Estique-Pampe, ¿no? Estique-Pampa. Bien, entonces aquí ya nos sale la información de Estique-Pampa,
¿no? Con datos actualizados. Población en el censo tienen 162 personas, ¿no? En el censo del 2017, pero también al segundo trimestre, ¿no? Del 2025 vemos que la población con DNI es 508, entonces hubo un crecimiento, ¿no? Para que ustedes puedan tener estas consideraciones al realizar su ensayo. Y aquí está toda la información: centros rurales, centros urbanos, establecimientos de salud, instituciones educativas, sistemas de agua, y también ustedes pueden ingresar a la sección que dice indicadores de salud y pueden ver cómo se van entregando los servicios: indicadores de educación, indicadores de acceso a servicios y el resumen comparado. Bien, hasta aquí, en resumen comparado, bueno, ustedes tienen que poner el distrito y seleccionar el indicador, ¿no? Hasta aquí es el funcionamiento de mi distrito, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir revisando. Tenemos mi región, que tiene datos muy similares, pero a nivel regional. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí, vamos a consignar Huancavelica en el buscador. Y también nos sale cuántos distritos, centros poblados tiene la región de Huancavelica, centros urbanos, centros rurales, los indicadores priorizados de anemia y la información demográfica y también el acceso a los programas nacionales, ¿no? Uno puede hacer clic aquí y buscar los indicadores emblemáticos que está relacionado a temas de salud, pobreza, anemia, porcentaje de hogares con agua clorada, ¿no? Indicadores de anemia y desnutrición, también ustedes pueden revisar esta información. Indicadores de educación e indicadores de acceso a servicios básicos, ¿no? Entonces, hay una vasta información que ustedes pueden obtener y además que pueden en todo caso descargar, ¿no? Uno puede descargar el Tableau, puede descargarlo en PDF, que es lo que muestra estos navegadores. Vamos al Infomidis. En el Infomidis sí vamos a tener un poco de información más estadística de la operatividad de los programas nacionales a mayor detalle. A nivel de departamento vamos a poner Ancash, por ejemplo, Guarmey, ¿no? Y vamos a poner un distrito Guarmey. Entonces, en Guarmey existe Cunamás, Juntos, Pensión 65, Jaliwarma y Contigo, ¿no? Entonces, ustedes, y esta información es a febrero del 2026. Entonces, ustedes pueden ingresar aquí y buscar, también pueden ver lo que es el CISFO, ¿no? El Padrón General de Hogares, ¿no? Que está categorizado por hogares pobres, no pobres. Tienen ustedes información estadística muy rica para que puedan desarrollar sus ensayos. Entonces, ya. Entonces, justo quería entrar al Retinforma. Y por último tienen mi ámbito, ¿no? En el cual, en el ámbito ya son ámbitos priorizados, segmentados a nivel de macroregiones, ¿no? Y ustedes pueden, por ejemplo, ¿no? Mancomunidad regional, ¿no? Al hacer mancomunidad regional, podemos poner algunas mancomunidades, ¿no? Mancomunidad regional Chavín, ¿no? Y aquí ya esto lo podemos también segmentar por distritos, pero a nivel de mancomunidad también nos arroja información importante, que también lo pueden emplear, ¿no? Como saben, las mancomunidades son las uniones de varias regiones y aquí están los datos consolidados, ¿no? Bien, hasta aquí era un poco lo que quedaba por reportar sobre el Retinforma. También, también en los chats se consignaron los enlaces. Voy a volverlos a consignar nuevamente. Los voy a volver a copiar y pegar para que lo puedan tener más rápido y a la mano y ustedes puedan citar ahí la información y poder tener esta información secundaria. Bien, ahí está en el chat y ya se consignó.
Bien, eso sería todo, por favor, y le doy pase a Giovanna. Gracias. Muchas gracias, Gianfranco, por las precisiones del día de hoy. Bien, ahí están los enlaces. Por favor, cópienlos antes de salir de la sala para que no pierdan toda la información requerida para la elaboración de su ensayo. Vamos a continuar este taller presentando a la doctora Elena Guillermina Martínez Puma. Ella cuenta con una sólida formación académica que respalda su desarrollo profesional en el ámbito de la educación. Es doctora en Gestión y Ciencias de la Educación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México. Tiene una maestría en docencia, también en currículo e investigación. Su formación se complementa con una licenciatura en Ciencias de la Educación. Además, cuenta con una segunda especialidad y diplomados en educación realizados en diversas universidades nacional e internacional. La doctora Guillermina tiene 23 años de experiencia como docente, es investigador Renacity nivel 5 y publica en revistas indexadas y libros especializados. Viene compartiendo sus experiencias académicas e investigativas en diversos eventos académicos nacionales e internacionales realizados en España, México, Colombia, Panamá, Cuba, Brasil, Chile y Costa Rica, abordando temas pedagógicos, reforma educativa, calidad educativa, diseño curricular y responsabilidad social. Actualmente es docente de la Universidad Católica de Santa María. Doctora Elena, tiene usted la palabra. Adelante. Muy bien, entonces agradecer a los organizadores de la institución Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por dar este tipo de actividades que lo necesitamos ustedes, la suscrita y todos estamos en proceso de estar formándonos constantemente en función de las tendencias y qué más estas oportunidades que nos va a permitir fortalecer nuestras competencias en lo que es expresión oral, expresión escrita, y en este caso el enfoque que voy a manejar yo es el enfoque comunicativo. Hablar del ensayo, entonces vamos a ir viendo en primer lugar algunas perspectivas, ¿ya? Me voy a ir porque voy a requerir tiempito para poder desarrollar el ensayo, sobre todo en lo que respecta a la redacción. Vamos a ver un poquito entonces de los conceptos, ¿no? Más que todo, más que conceptos, también definiciones, de acuerdo a lo que señala Chomsky. Tenemos que será pues un ensayo, y ya se pueden venir muchas ideas, y es más, a ustedes también ya les dieron algunas perspectivas. Sin embargo, de acuerdo a lo que viene consistiendo y como producto de fase que van a tener, o como producto que van a tener ustedes, es una exposición razonada de una tesis. O sea, quiere decir que para poder presentar como producto el ensayo, tengo que partir de una tesis, pero antes de la tesis tengo que partir de un problema, y antes del problema tengo que tener el conocimiento de un eje temático, ¿sí? Y esta tesis tiene que estar sustentada mediante diversos argumentos sólidos, para que usted, señorita, usted joven que está detrás de esta pantalla, tenga que convencer más que persuadir. Convencer en función de todas las evidencias, y en este caso a través de la literatura científica. Entonces, ¿qué señala Teun en referencia al ensayo? Desde una perspectiva discursiva, ¿no? Que todos los textos argumentativos, como el ensayo, consisten en organizar conocimientos. Y si hablamos de organizar conocimientos, entonces tiene que tener una estructura. Y si hablo de estructura, entonces tiene que tener párrafos. Y si hablo de párrafos, tiene que tener conjunto de palabras. Y si hablo de conjunto de palabras, es que este trabajo tiene que tener una finalidad, el por qué voy a redactar un ensayo argumentativo. Y eso va a permitir reflejar diversidad de procesos cognitivos como contexto social. Pero no puedo dejar de mencionar a Mijael Bakhtin. Bakhtin, él señala que todo texto, conforme yo voy redactando, voy a estar dialogando. Y ese diálogo va a pedir
implicar que el ensayo argumentativo establece una interacción. O sea, cuando nosotros estemos redactando, vamos a permitir de como que estuviéramos conversando y la persona que nos va a leer también va a interactuar en función de lo que nosotros hemos venido redactando. O sea, quiere decir que aquí va a haber una voz del autor. ¿Y quién es la voz del autor? Ustedes, jóvenes que van a redactar. Y otras voces académicas que vienen a ser los pares externos que van a revisar lo que ustedes van a redactar. Pero no puedo dejar de lado a Ken Gillen, que él sostiene que el ensayo académico es un espacio donde el investigador va a construir su identidad, va a construir la identidad desde los ejes temáticos que ya nos han planteado, que nos han hecho ver en la primera parte, nos han ilustrado eso. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a ir redactando. Y así nos vamos a ir posicionando críticamente. Quiere decir que en toda la concatenación del ensayo va a haber apreciación crítica, pero propositiva. ¿Ah? Vamos a criticar y luego vamos a tener que proponer, pero desde el enfoque de contexto textual, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de esta noche? A ver, la profesora, ¿qué es lo que nos va a enseñar? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a ir concatenando? Finalidad, sinónimo de propósito. Entonces, para esta noche les voy a dar a conocer perspectivas para redactar ensayos argumentativos. Pero para redactar los ensayos argumentativos necesito organizar mis ideas. Necesito tener un plan de escritura. Y por ello vamos a ir expresando con claridad y desarrollar argumentos con objetividad. Cuando hablo de objetividad, me refiero a que voy a ir redactando las cosas como son. Vamos a evitar subjetividades. Déjenlo la subjetividad para la literatura. Los ensayos argumentativos, para que yo pueda convencer, tiene que ser objetividad. Y voy a ser objetivo a partir de la revisión de literatura académica, a partir de todos los datos que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ya tienen toda esa data en la página, en su portal de ellos. Y eso nos va a servir a nosotros para poder dar fe de lo que estamos expresando, para poder convencer y no persuadir. Bien, continuamos. Pero ¿cuál será la finalidad de los ensayos argumentativos? En primer lugar, señoritas jóvenes, defender una postura original. ¿Y cuál va a ser mi postura original? El eje temático que usted va a elegir. Pero esto tiene que ser basado en la evidencia científica. Reitero, eso va a estar dentro de nuestra narrativa. Luego tenemos que construir el conocimiento crítico y reflexivo a partir de la revisión de literatura. ¿Y de dónde vamos a sacar todo ello? De todas las fuentes que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ya para ello ya nos han ilustrado dónde vamos a poder encontrar esa información que nos va a permitir redactar en nuestro ensayo, para que nuestro ensayo sea inédito. Bien, luego otra finalidad, persuadir a una audiencia especializada. ¿Y por qué no? Convencer a una audiencia especializada. Persuadir desde Aristóteles, que lo menciona en su narrativa, ¿no? En el siglo V. Pero ahora ya desde el siglo XX, XXI, ya tenemos a Stefan Tulmin, Mijael Bakhtin, tenemos a Santisteban, que ya ellos nos hablan sobre el argumento, pero ya de convencer. Y se convence a través de lo fáctico. Y cuando hablo de fáctico, la evidencia. Entonces, y no puedo dejar también de mencionar, como les dije anteriormente, a Stefan Tulmin. Stefan Tulmin, la finalidad para él de argumentar radica en justificar afirmaciones mediante pruebas, evidencias, razonamientos válidos, lo cual es esencial en la producción científica. Bien, entonces, pero cuál será la característica del trabajo que voy a presentar ahora? Menudo trabajo que voy a tener, pero no va a ser complejo porque voy a tener todas las herramientas y las pistas que nos van a hacer llegar. Entonces, hablar de las características. Uno de ellos es que la tesis tiene que ser clara y debatible. O sea, quiere decir que la tesis es la idea principal en el ensayo argumentativo.
¿Y cómo voy a construir, cómo voy a redactar esa tesis? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la fundación teórica y empirismo, ¿no? El padre del empirismo, John Locke, que nos habla de cómo construir el conocimiento a través de la experiencia, haciendo uso de todos los sentidos. Uso de citas, investigaciones previas y datos verificables, coherencia y cohesión. Nuestro trabajo debe tener adecuación, coherencia y cohesión. Técnica A2C, trucos de memoria. La A, adecuación. O sea, voy a adecuar mi trabajo a todo lo que nos ha mencionado la señorita Regina, me parece que es. Cuando ella nos ha mencionado que el formato, tipo de letra, espaciado, la cantidad de hojas, cuál va a ser la finalidad de redactar, a eso se refiere la adecuación. Ustedes en este momento ya tienen la adecuación clara y objetiva, porque ya nos han mencionado cuáles van a ser esas características que va a presentar el ensayo argumentativo. Hasta aquí, jóvenes, ¿me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿Pueden abrir el micro y decirme sí o no, por favor? Señora Regina, los que nos acompañan, ¿me estoy dejando entender? Sí, doctora, y los Gracias. participantes también lo señalan. Ya está, gracias, muy bien. Entonces la adecuación está clarísima, porque ya nos las han dado a conocer. Cuando hablamos de coherencia, el orden lógico de las ideas. ¿Y cuáles van a ser ahora esas ideas? Desde la estructura que nos han mencionado, desde la carátula, desde el compromiso que ustedes van a tener, que mencionar de que ustedes son autores de este trabajo, luego la estructura del ensayo, desde el título, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, las referencias bibliográficas, todo eso tiene que tener coherencia. Si yo he empezado a hablar sobre las características de la inclusión social o el problema de la inclusión social, pues todo tiene que hilarse, la hilación de las ideas tiene que tener. Y cuando yo hablo de cohesión, también nos los han mencionado ya las señoritas que me han antecedido. La cohesión es lo léxico, lo semántico. Se refiere cuando habla de léxico, la relación de las ideas, lo semántico, el significado, interpretación de las palabras. Quiere decir que en la cohesión va a estar presente la construcción de las oraciones, el buen uso de los conectores, el buen uso de los signos de puntuación, el buen uso y la concatenación de los párrafos, que tengan coherencia un párrafo con el otro, ¿verdad? En líneas generales, todos los aspectos lingüísticos va a estar presente en lo que es adecuación, coherencia y cohesión. Entonces, eso nos va a permitir tener el diálogo de la inclusión de otras voces, citas y contraargumentos. En el desarrollo vamos a ver, vamos a presentar argumentos y contraargumentos, lo que vamos a dar fe y también lo que voy a dar en contra, pero también tenemos que tener alguna evidencia. Dentro de mi narrativa me van a poder escuchar ustedes evidencia o fáctico. En lo jurídico es fáctico, dentro de lo que nosotros en los aspectos sociales, evidencia. Entonces, luego vamos a venir desarrollando la capacidad crítica y vamos a ir autoevaluándonos cómo lo estamos desarrollando. Voy redactando, concatenando y también voy leyendo. Y al final también ya se vuelve a perfilar. Quiere decir, desde cuando empiece a redactar todo mi trabajo, tenemos que tener presente la evaluación. La evaluación va de la mano con la redacción, porque conforme voy redactando, voy evaluando para ir mejorando todos esos aspectos que tengo que presentar. Muy bien, entonces, pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué es la tesis, pues, en ensayos y cómo se origina? Para empezar, la idea central o postura, ¿sí? Es el tema con el que vamos a desarrollar. La idea principal, como lo señala Daniel Casani. Entonces, vamos a defender esa tesis a través de este documento, este ensayo argumentativo. Y eso nos va a permitir orientar el desarrollo del texto, que debe ser claro, debatible y sustentable. Tulmin señala que la tesis es la afirmación principal que requiere justificación. O sea, esa tesis tenemos que irla justificando.
¿Y por qué no? Argumentando, de acuerdo a lo que señala Santisteban. La tesis se origina mediante un proceso reflexivo que inicia con una pregunta o un problema. Continúa con la revisión de información, la toma de postura del autor y, ¿por qué no? También vamos a ir delimitando. ¿Hasta qué? Hasta concretarse en una afirmación clara y defendible. Pero ahora miren, vamos a ver, ustedes ya tienen el eje temático, los ejes temáticos que ya nos han mostrado. ¿Lo tenemos todos, los ejes temáticos? ¿Ya les han hecho llegar el material? Licenciada señorita Regina, ¿les han hecho, los estudiantes o los jóvenes ya tienen los ejes temáticos? Sí, doctora. Ya está. Entonces, jóvenes, ya tenemos el eje temático. Entonces, uno de esos ejes voy a seleccionar yo, que pueden ser 3 o 4 o 5. A ver, yo no sé si los tendré aquí un ratito, voy a ver si los puedo compartir. Me los hicieron llegar los ejes temáticos, ¿sí? Miris, exposición. Señorita, me los hicieron llegar los ejes temáticos, ¿sí? ¿O los tienen ustedes? Eso es lo que no me llegó, creo. Ya está. No está. Ya. Muy bien. De esos ejes temáticos que ustedes tienen que elegir uno. ¿Ya? De esos ejes temáticos de uno que he elegido, entonces ahora tengo que buscar los problemas. Voy a tratar de enfocarlo con el problema, con la técnica de la FUNDEP, ¿ya? Antes de plantear el título, miren, nosotros tenemos los ejes temáticos que vienen o líneas de investigación. Ya está. Tenemos esos ejes temáticos. Ahora, reitero, de esos ejes temáticos van a elegir uno de ellos. De que he elegido uno de ellos, a ese le voy a sacar los problemas. Le puedo presentar 2 o 3 problemas. De esos 3 o 2 problemas voy a seleccionar uno que requiera yo presentar mi ensayo argumentativo. ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Mire, acá por eso dice problema más el eje temático. Para poder plantear el título de mi ensayo, voy a tener la suma del problema más el eje temático. ¿Puedo hacer uso de la IA? No hay problema, pero tengo que manejar. Nos permiten usar la IA, ¿no, señorita Regina? Porque ahora es una tendencia, pero obviamente que tenemos que parafrasearlo, ¿no? Sí, señorita, nos seguía ahora de acuerdo a estas tendencias, ¿sí? ¿Nos permiten hacer uso de la IA? Sí, pero como señala usted, tiene que parafrasear y el material no tiene que ser completamente IA. Claro, porque va a haber seguramente un filtro, un Turnitin u otra herramienta que permita ver cuánto he jalado de internet, cuánto he jalado de lo que es del chat o de la IA, ¿no? Entonces, jóvenes, todo tiene un porcentaje mínimo, ¿ya? Por ello, entonces se va a pasar por un tamizaje para ver cuánto les han permitido. Entonces, reitero, para poder formular el título de mi ensayo, voy a la suma del problema más el eje temático, voy a tener el título. El título después lo voy a ir perfilando, pero el título ya me va a dar las pistas de cuál va a ser los temas y subtemas para poder desarrollarlo, redactarlo en el desarrollo o en la parte o el enfoque teórico. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Señorita Regina, ¿me estoy dejando entender? Sí, doctora, sí se está dejando entender y los participantes también señalan que sí le están entendiendo. Excelente, ya. Entonces, ahora vamos a construir el título con atención. Escríbalo antes de empezar la redacción. Luego lo vamos a ir afinándolo. Escoge el tipo de título. Miren, los títulos de su ensayo
tiene que ser informativo, enunciativo, descriptivo o iniciativo. No puedo escoger ensayos dubitativos. No puedo escoger títulos interrogativos. O también no podría ser dubitativos, ¿no? Porque eso dejémosles para la literatura. Entonces, mi recomendación es de que tiene que ser enunciativo e informativo. ¿Ya? Ok. Ya, vuelvo a reiterar, los títulos enunciativos, informativo o expositivo. Ya, esos son los más recomendables. Entonces, ya tenemos el título que lo vamos a ir perfilando. Prefiere el título informativo más atractivo. Eso va a mostrar la novedad, que sea de impacto, que ese título sea el motivo de que podamos, de que los que nos van a leer hayan el gusto por la presentación del título. Recuerden que el título es lo que nos va a impactar al lector. Le va a llamar la atención, qué interesante este título, ¿no? Entonces eso. Luego ese título va a tener bastantes subtemas que vamos a poder redactarlos y esa va a ser la parte del desarrollo. Prefiera un título informativo y atractivo. Construye el título alrededor de palabras clave. Recordemos que las palabras clave va a estar en el título. Use títulos cortos en la medida de lo posible. Use palabras precisas y atractivas. ¿Ya? Las siglas y abreviaturas. No use siglas, por favor, no usamos porque no somos todavía expertos, ¿no? Entonces ya sería diferente si ya lo somos. Después, evitar los paréntesis en los títulos. Evitar la jerga científica, que eso es solo para los especialistas que ya lo conocen. Ok. A ver, si me permiten, voy a compartir también este material. Aquí está. Jóvenes, estamos compartiendo un ensayo que ya lo han presentado el año anterior. Como siempre, entonces, estamos observando que aquí tenemos el logo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Luego tenemos también el título, ¿no? Sí, Programa de Especialización, Desarrollo Intelectual, 7ª edición 2026. ¿Sí, señorita Regina? Así es, doctora. Ya Dice está. edición 2025. No, es que este es uno que tenemos Ya, ya, les ok, estoy listo. mostrando un ensayo que ya teníamos, sino que ahora ellos lo van a presentar, pero como 7ª edición 2026. Ok. Luego tenemos el título de mi ensayo. Recordemos que este título va a salir de la suma del problema más el eje temático. ¿Y cómo he elegido el problema? De los ejes temáticos, de los 4 o 5 ejes, voy a elegir solo uno, aquel que tenga las mismas características del lugar donde ustedes están. Luego, a ese eje temático le voy a elegir 3 problemas. De esos 3 problemas voy a elegir uno, aquel que sea relevante. Me quedo con ese uno y de ese un problema más el eje temático me voy a tener el título. Un título consta de verbo, de sujeto y de complementos. ¿Ya? El título tiene que ser impactante, tiene que llamar la atención, pero lo puedo ir perfilando conforme voy a ir redactando. La teoría, yo les voy a hacer llegar todos los elementos que están en las diapositivas. Ahora, tengo una imagen, puedo tener el mapa panorámico del lugar, ¿no? Entonces, miren, yo tengo aquí un mapa panorámico, luego puedo pasar lo más característico de la región que son ustedes, para que pueda llamar la atención y tengamos más ideas. Recuerden que las imágenes nos ayudan también a ilustrarnos más y focalizar desde dónde nos están escribiendo. Luego viene autor o autora. No voy a poner autor y diagonal A, no, sino si yo soy varón, autor, si soy dama, autora. Ya no va a ir pues el slash. Muy bien, y ahí vienen sus apellidos de ustedes, 2026. Hasta aquí tenemos la carátula. Jóvenes, ¿está claro entonces la carátula?
¿Sí, jóvenes? Sí, doctora. Ya está, muy bien. Ahora va a venir el índice de contenidos. Enumeración esquemática, números romanos. Tenemos acá. Uno, índice de contenidos. ¿Cuál es el contenido de mi trabajo? Entonces aquí tenemos, como vuelvo a reiterar, números romanos y los números de páginas en numeral. Entonces, tenemos el índice de contenidos, la declaración jurada, la introducción, el desarrollo, conclusión y bibliografía. Esto ya me lo han hecho llegar, me lo han presentado al inicio. Esto es la estructura, esta es la adecuación. Voy a adecuar mi trabajo a estas características. Muy bien, sigamos entonces. Ahora ya tenemos la declaración jurada. Número 2, declaración jurada. ¿En qué número de página? En la página número 3. Y ahí tenemos la declaración jurada de veracidad y consentimiento. Por medio del presente, yo y cada uno, ¿no? Ya menciona su nombre completo, como estamos viendo, observando aquí con mayúsculas y va en negrita, con número de DNI, número tantos, ya está. Declaro que la declaración del presente ensayo es de mi autoría. Asimismo, soy consciente que el documento será sometido a evaluación para determinar su veracidad y originalidad. Todo esto ya nos los han versado. Entonces, estamos siendo claros la forma como van a presentarlo. ¿Ya? Ok. Entonces, hasta ahí ya tenemos la primera parte. Ahora sí, ya nos pasamos a redactar la introducción. Ahora me voy a las diapositivas. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes, la primera parte? El título ya lo tengo, lo puedo ir perfilando. Obviamente no puedo cambiar no puedo cambiar ya los sustantivos o los complementos. Puedo cambiar uno y otro término que sea de conector para que tenga la mayor relevancia el título. Ojo, porque si no, va a variar con el contenido que voy a desarrollar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener presente. Por favor, señora Regina, no los puedo yo visualizar. ¿Están conformes con esta primera Sí, parte? sí, señalan que todo está claro y sí están entendiendo hasta el momento. Ya está, excelente. Continuamos entonces. ¿Ahora están observando las diapositivas? No, Sí, o sí. doctora. Hay que poner la Ya está, presentación. ya No, está. ya, ahí. Estoy viendo, están observando las diapositivas, ¿verdad? Sí, pero no en modo presentación. Ya, un ratitito, un ratito. Listo. Ya, gracias, porque usted me está apoyando bastante, gracias. A ver, a ver. Ya, ahora sí está en modo de presentación, ¿sí? Sí, ahora sí. Ya está. Ya hemos visto entonces el título y aquí tengo, mire, cómo planteamos, y acá tengo preguntas que me van a ayudar a evaluar el título. ¿Por qué estoy redactando ese título? ¿Para qué va a servir? ¿Quién lo está redactando y por qué? Estas son preguntas que me van a servir como pistas orientadoras para evaluar mi título. ¿Ya? El título es suficiente, preciso, no contiene redundancia, repetición. El título refleja el contenido del ensayo. Si se puede aplicar a otros artículos o ensayos que no contengan información, el título es demasiado largo. El título es positivo y directo. Un título negativo solo es posible si se niega una idea en común. Eso es lo que tenemos que tener presente. Algunos ejemplos de títulos de acuerdo a los ejes temáticos. Por ejemplo, transformar realidades mediante buenas prácticas de inclusión social en contextos vulnerables. Ese es un título. Y acá tengo otros más. Revelar el poder de las buenas prácticas en la construcción de sociedad más inclusivas. Y como ustedes están observando, tenemos diversidad de títulos. Estos títulos han nacido de la suma de lo que ya he mencionado. Ok. Pero de estos títulos ahora yo ya tengo el mío. Ya ustedes ya deben haberlo formulado. Conforme voy redactando o voy exponiendo jóvenes o disertando, ustedes también con su computadora ya vayan avanzando, ¿no? Ya deben de tener el título. Entonces yo ahorita los voy a hacer participar hasta donde voy a empezar a mencionarles de dónde nace todo el contenido
del desarrollo de su título para su ensayo. ¿Ya? Aquí sigo presentando algunos títulos como ejemplos. ¿De dónde he jalado esto? De los ejes temáticos, más la problemática del contexto de donde ustedes son o del lugar donde son ustedes, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo impulsar el desarrollo con inclusión social a partir de lecciones aprendidas en programas comunitarios. Me voy a enfocar a este título porque de este título voy a redactar el ensayo. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos aquí. Para resaltar la tesis, recordemos, entonces ya tenemos nuestra tesis que va a ser el problema que lo hemos identificado. Para resaltar la tesis dentro de cada título podemos destacar la idea central mediante énfasis. Por ejemplo, en negrita, o reorganizar ligeramente la estructura. ¿Para qué? Para que la tesis sea más visible. Ahora, formas de redactar la introducción. Escriba la introducción, pero para convencer, jóvenes. Exponga y justifique la tesis. Termine la introducción al finalizar su ensayo o su artículo. No sobrepase de 750 palabras. De acuerdo a lo que, si nos han pedido 9 caras, entonces, miren, 750 palabras nos parece suficiente, pero podría aumentar a 900. Si voy a presentar datos estadísticos, sí, me va a permitir. Entonces, escribir la introducción para convencer. Recuerden que la introducción es la primera parte y eso, al momento que van a leer los pares externos, los vamos a convencer. Entonces, es uno de los primeros elementos que los lectores van a leer. Debe mostrar coherencia de la reflexión e incitar a la lectura. ¿Qué voy a demostrar? Que la cuestión tratada tiene que ser importante. El tratamiento es riguroso. Que la hipótesis, si es que lo tiene, o de lo contrario, si es que la tesis obviamente va a permitir vislumbrar una solución novedosa e importante. ¿Y cómo lo voy a redactar? Voy a justificar esa tesis. La introducción expone la hipótesis o en este caso la tesis y justifica su importancia y su carácter novedoso. Es una cadena lógica, jóvenes, ¿no? De los argumentos científicos. Según el tema vaya de lo general a lo particular o de lo global a lo local y de lo social a lo científico. Entonces, la tesis del mensaje. La tesis es el mensaje del ensayo. El resultado también se lo puede llamar objetivo. El ensayo cuestiona la investigación. En función de ella se justifica la estructura del ensayo. Sugerencias. La decisión de escribir su ensayo, artículo, debe ser producto de convicción. La capacidad para escribir puede desarrollarse en los profesionales. La motivación personal es el elemento más importante que tienen que lograr ustedes. Pero ¿cuál van a ser los obstáculos para la redacción de este ensayo argumentativo? El que no realice una planificación, falta de tiempo, desconocimiento, falta de habilidad, falta de apoyos, falta de interés en la aplicación de resultados útiles de investigación, desconfianza entre el grupo de investigación por los créditos académicos o intelectuales y en este caso del temor de que sea rechazado si no presento un buen ensayo. Miren, aquí tenemos la estructura, algo así sencillo. Entonces, para redactar su introducción, jóvenes, ya tenemos nosotros el título. En este caso yo les he puesto un título sencillo, pero el que nosotros hemos elegido es impulsar el desarrollo con inclusión social a partir de lecciones aprendidas en programas comunitarios. ¿Cuál vendría a ser entonces la tesis ahí? Inclusión social, ¿no? En el caso de que yo he elegido de uno de esos títulos, yo he elegido, mire, aquí está, yo he elegido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a desarrollar? Mire, acá está, impulsar el desarrollo con inclusión social. Entonces, porque en función de este título,
Jóvenes, yo lo voy a redactar tanto la introducción como el desarrollo. Ustedes también ya deben tener, entonces resaltemos en nuestro plan de escritura e inclusión social en el caso mío. Recordemos que este ensayo tiene que estar en tercera persona. Evitemos los gerundios, por favor, esos gerundios, caminando, cantando, esos, ¿no? Esos, vamos a evitar esos gerundios. Y la redacción, vuelvo a reiterar, en tercera persona. Este es un texto de formato mixto, porque vamos a encontrar descripción, narración, exposición, análisis, vamos a encontrar en la narración de todo nuestro ensayo. Entonces, para mí, dentro de mi título, inclusión social. Quiere decir que yo, esta inclusión social, tengo que buscar toda la información que refiera a inclusión social. ¿En dónde va a estar? En los programas comunitarios. Entonces yo voy a buscar la teoría de inclusión social y de programas comunitarios. Todos los subindicadores de cada uno de ellos, porque ellos van a estar en la redacción del desarrollo. A ver, voy nuevamente entonces a esta imagen. La introducción, mire, yo lo he hecho pequeño aquí para que lo podamos entender. El primer párrafo o toda la introducción, que puede ser 3, 4, 5 párrafos, jóvenes, si hablamos de inclusión social, voy a empezar con presentando la tesis. ¿Qué es la inclusión social? ¿Por qué la inclusión social? ¿Para qué la inclusión social? Mire, se puede poner los pros y los contras, no específica en este párrafo, ojo. Y tengo que ya citar, ¿qué será la inclusión social, por ejemplo, para un autor? ¿Qué vendría a ser para el otro autor? Entonces, reitero, en la primera parte del ensayo, que viene a ser la introducción, que puedo manejar 3, 4 autores, voy a manejar primero qué es, por qué y para qué. Este por qué, aquí van a venir los datos estadísticos. ¿Y dónde voy a encontrar eso? En las páginas o en la plataforma del MINDIS. Oye, no sé qué pasa. Ya. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, Sí, ¿no? pero no en Ya, modo presentación. ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya está. Ok. Entonces, ya tenemos la primera parte. ¿Sí? La introducción. Solamente me voy a enfocar en la introducción, jóvenes. Yo le he puesto aquí pequeñito porque es el párrafo, pero ustedes en la introducción, como son 750 palabras u 800, puede ser, entonces voy a manejar estas pistas. ¿Qué es la inclusión social? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí va el problema. Aquí van los datos estadísticos. ¿Y para qué voy a hacer pues este ensayo? ¿Para qué, jóvenes? Y luego voy a mencionar citas, las fuentes. Aquí está, ¿no? Entonces, lo que está de color amarillito viene a ser la definición o concepto de la tesis. Luego de esa tesis, jóvenes, voy a continuar redactando. Ya tengo el qué es, el por qué, reitero, el por qué viene a ser los datos estadísticos, o sea, el contexto, el estado de las cosas, ¿ya? El cómo está. ¿Y para qué voy a hacer pues, el ensayo? Ok. ¿Me entendieron la primera parte del ensayo, la introducción, jóvenes? Señalan que sí. Preguntas. Realícenme todas las preguntas que deseen, jóvenes, por favor. Porque si no hay preguntas, quiere decir que me estoy dejando entender. Uy, bueno, happy, o sea, me la voy a creer. ¿Sí, Eh, jóvenes? A ver, entonces es oportunidad para cada uno de los participantes si Ahora tienen. voy a volver acá, un ratito, permítame. Voy a irme ahora aquí. Ya, estoy compartiendo el ensayo que inicial, las muestras de la primera parte. Estoy compartiendo, señorita Regina. Sí, sí está compartiendo.
Ya está. Jóvenes, miren, aquí está. Entonces, estoy, por ejemplo, en esta introducción, si lo resaltamos, inclusión social. Entonces, vamos a ir definiendo qué es o conceptualizando. Luego, mire, a este programa nacional de asistencia ya tiene el para qué. Cuando hablamos del para qué, se refiere a toda, o perdón, el qué es definición. El por qué estoy haciendo este ensayo, porque hay problema. El problema se ha reflejado de que la inclusión social no se presenta de una manera adecuada en mi región, en la zona donde vivo. Y ese por qué tengo que sustentar con datos estadísticos o con fuentes. Desde ahí usted ya me va a estar convenciendo. Si usted no me presenta datos claros, objetivos, evidencias o cuadros, imágenes, entonces simplemente me está persuadiendo, más no convenciendo. Entonces, todo ello va a estar en la primera parte. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, en este ensayo, que en sí está especificado. Aquí está el porqué de este ensayo, incluyendo también las citas, ¿sí? Y aquí ya también sigue el porqué. Miren, por ejemplo, aquí el porqué está en 2 párrafos. Y el qué es está en un párrafo. Entonces, jóvenes, ustedes, el qué es un párrafo. ¿Pero qué es? ¿Qué voy a definir ahí, profesora? La tesis, jóvenes. En el segundo y tercer párrafo ya voy a redactar el porqué de este ensayo, el porqué de esta tesis, el porqué de esa tesis que viene a ser el problema, la razón, la idea principal. Y lo voy a argumentar con datos estadísticos. ¿Puedo aumentar, profesora, algunos cuadros? Sí, también, para dar fe de lo que usted está hablando. Y luego ya viene el para qué. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué estoy haciendo? ¿Por qué la tesis? ¿Para qué la tesis? ¿Y cómo lo voy a ir desarrollando? Ya, hasta ahí estamos ya en la introducción. Hay una Ya, pregunta, lo voy a dígame. leer, ¿sí? Dice, ¿se puede iniciar el párrafo contextualizando y luego al final, a modo de conclusión, señalar cómo todo lo antes dicho representa el problema? Ya, entonces ahí tendría usted que hacer el buen uso de los conectores, ¿ya? Porque los conectores son los que nos va a ayudar a darle realce a ese párrafo, ¿ya? Y hablando de párrafo, recuerden que un párrafo no tiene que tener un punto inicial con mayúscula al final punto, no. Un párrafo tiene que tener 2 o 3 puntos seguidos, porque son ideas relevantes que voy a dar a conocer. Son estilos de presentación, pero lo importante es que haya hilación de las ideas, que se entienda, joven, que se entienda el qué, el por qué y el para qué. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, joven? Señorita Regina, ¿quedó con la respuesta? Sí, hay otra consulta. Ya, eh, con todo gusto. sí, me dice, señala, a ver un ratito. Dijo que 900 es el tope si usamos datos estadísticos. ¿Es Ujú. verdad? O Dependiendo del número de páginas, como ustedes les han pedido 9 páginas, pero 9 páginas, incluyendo carátula, incluyendo esto, ¿no? Es así, ¿verdad? sí, Ya, entonces va a disminuir. Puede ser, jóvenes, en este caso, bueno, también tengo que focalizarme en ello, dependiendo de la cantidad. Entonces, si van a ser 9 páginas, que va a estar la carátula, la declaración, el índice, después va a estar referencias bibliográficas, ahí tenemos ya 4 hojas, miren, miren. A ver, tenemos carátula, tenemos la declaración, tenemos el índice, tenemos las referencias bibliográficas, tenemos 4 hojas ya ahí. Quiere decir que nos quedan 5 hojas. Entonces, si son 5 hojas, entonces tengo que distribuir el número de hojas y en función de eso también distribuir el contenido. Entonces, si yo les he pedido, ya va a pasar de 2, entonces vamos a tener que resumirlo. ¿Ya? Entonces, como es a espacio y medio, entonces tendría que disminuirlo.
Entonces, ¿cuánto podría ser? ¿De 500 palabras? ¿Ya? Ahí tienen que ustedes ir fraccionando, ¿ya? Por favor, eso sí, yo les estaba poniendo el número de páginas, pero sin contar la cantidad del resumen de palabras, pero sin contar las 5 páginas que vienen a ser de presentación, de carátula, de todo ello. Sí, entonces tendría que ser menos. Si no me voy a extender tanto en la introducción. Ya. Hay Ah, otra consulta por parte ya. de Miriam. Dice, ¿se puede usar como tema un programa en específico y contextualizarlo en forma de región? Por ejemplo, beca 18, ¿o debe Ya. ser más general? Ojo, ese está dentro del eje temático de ustedes, del ministerio. Mm, beca 18, no. Ya, entonces, no. Ah, ya, de repente la señorita quiere adecuarlo a la beca de 18 dentro de lo que es la inclusión o exclusión. ¿Ya? Porque puede ser que beca 18 ellos lo han caracterizado, que hay veces hay exclusión y no los incluyen a todos. Entonces, me supongo que desde esa perspectiva está planteando la pregunta la señorita. Ujú. Ya. Otra pregunta por parte de Flavio Ítalo. Dice, ¿es necesario solo información cuantitativa o también puede usar información cualitativa para brindar sustentación y contextualización? La cualitativa es excelente, ¿ah? Dentro de lo que es la investigación en cuantitativa y cualitativa, más se usa lo cuantitativo y muy poco lo cualitativo. Entonces, pertinente, claro que sí, porque es lo más inédito, porque yo interactúo con la persona, porque yo lo planteo las preguntas. Entonces, dentro de su presentación tendría usted que poner en donde señalamos en la introducción el por qué. Entonces ahí tendría usted que poner a partir de la investigación cualitativa en el grupo focalizado, se ha podido, se percibe lo siguiente. Excelente, pero tiene usted que mencionar ahí el término cualitativo. Pertinente, señorita, claro que sí. O sea, agradece su respuesta y ha comprendido. Hay otra pregunta donde dice, y ahí usted como investigadora pues nos puede ayudar, se ha dado un máximo de páginas que tienen que presentar y entonces hay un mínimo que debe contener el ensayo. Mire, eso está dentro de las bases, ¿no? Ujú. Dependiendo, por ejemplo, si nosotros, ustedes que lo tienen ya dentro de su política de la institución, entonces ya ustedes ya lo tienen 9 hojas, ¿no? Un ensayo puede ser hasta de más hojas, dependiendo de la revista, dependiendo de la institución a donde se vaya a presentar. Ujú. Esas son ya políticas ya institucionalizadas que lo tienen dentro de las bases en la producción académica. Ok, bien. Entonces, están agradecidos por las respuestas y hasta el momento esas han sido las preguntas. Ya, entonces me he dejado entender bien toda la parte introductoria. Sí. Ya, ahora para poder pasar al desarrollo, ¿ya? Entonces en la introducción ya lo tenemos. No olvidemos, jóvenes, el qué, el por qué y el para qué. Estas preguntas, estas pistas nos van a ayudar a concatenar toda la información que ustedes tienen. Ya, ahora sí me voy a ir a las diapositivas para que lo podamos ir viendo, ¿ya? Mire, antes de poder continuar con lo que es el desarrollo, en esta parte del desarrollo vamos a tener que presentar argumentos de autoridad, argumentos de experiencia y argumentos de mayoría de causa-efecto o también numeral. ¿A qué se refiere, profesora Elena, con estos tipos de argumentos? Miren, argumentos de autoridad, jóvenes, se refiere a la experticia de alguna, puede ser de algún investigador, de algún profesor, de alguna persona que tenga experiencia, que haya sido presentado en diferentes publicaciones o de lo contrario, que también como experticia de su desarrollo profesional. ¿Ya? Si usted está enfocado a lo que es medicina, según lo que señala Elmer Huerta, por ejemplo, Elmer Huerta es conocido, oncólogo y comentarista y de medicina preventiva de RPP y docente de la Universidad de allá de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo lo cito, según lo que señala
Elmer Huerta, coma, y ahí manifiesta. ¿Por qué? O comentarista de RPP, ¿no? Entonces, ese es un argumento de autoridad. Por ejemplo, voy a desarrollar sobre los problemas sociales, según lo que señala tal sociólogo. Ya está, voy a señalar. Ya, autoridad, que ustedes lo han podido escuchar en una ponencia, en una exposición, o de aquí lo que ustedes nos han expuesto el día de hoy de las personas con experticia en el tópico que han desarrollado. Muy bien, no voy a citar de autoridad, pero entonces voy a ver sobre a lo que refiere de causa-efecto. Aquí tenemos de causa-efecto, o también de datos estadísticos, o también puede haber de analogía, ¿no? Entonces, esos son los tipos de argumentos que van a estar dentro del desarrollo. Para que ustedes puedan ilustrarse mejor, aquí va de colores, ¿no? Entonces, todo lo que está de color turquesita son los conectores. Tenemos que hacer uso de los conectores para poder darle relevancia a los párrafos. De igual forma, también, para que lo diferencien, aquí ustedes están observando los tipos de argumentos. Entonces, vamos a tener argumentos a favor y argumentos en contra en el desarrollo. Pero, profesora, ¿será necesario presentar argumentos en contra? Porque sí, porque eso le va a dar relevancia también a su trabajo y le va a dar la seriedad correspondiente, porque según lo que manifiesta este autor y de acuerdo a lo que manifiesta los pobladores, entonces, un argumento en contra podría ser, bueno, permítame, cojo el ejemplo de la señorita que dijo sobre beca 18. Puede ser que un argumento en contra, aquellos que están excluidos, que no nos incluyen a todos, que son seleccionados posiblemente en los primeros puestos. ¿Y qué pasa con los que están en el intermedio, que también son buenos? ¿Los vamos a excluir? Podría ser eso un contraargumento, ¿no? Entonces, porque siempre los primeros puestos. ¿Y por qué no los de intermedio? En mi modestia, opinión y aporte, jóvenes, cuando estuve en latitud en Alemania, dan la oportunidad a todos por igual, ¿no? El que está en el intermedio al último. ¿Por qué al último no le dan la oportunidad si también puede ser, dice primero, y lo motivamos? Me encantó, de verdad, cuando estuve por allá, dije, wow, qué excelente, esto estaría bingo también. ¿Por qué siempre los primeros puestos? Si también los del intermedio y al final que está, ¿por qué no le damos la oportunidad y le levantamos la autoestima? Pero tiene que tener indicadores, esos indicadores de medición, de impacto, que va a haber cambio. Ahí sí tendríamos que hacer un seguimiento, pero de hormiguita. Entonces eso podría ser un contraargumento, ¿no? Y el argumento a favor, que obviamente que es muy importante que todos los jóvenes de beca 18 que sean incluidos en los diferentes programas. ¿Ya? Tomando el ejemplo de la señorita, entonces ese sería un contraargumento. Muy bien, entonces también podrían ir argumentos de experiencia, como el que ya he mencionado, ¿no? Y de los argumentos en contra, que también ya está mencionado. Entonces, aquí estamos yendo un poquito con la teoría, ahora nos vamos a ir a la práctica, ¿ya? A ver, vamos a ir viendo aquí, vamos a ver, la introducción está aquí. De aquí tenemos todo lo que es en el material que le vaya. Ahora sí, miren, estamos para el desarrollo. Un poquito de teoría y ahorita me voy a la práctica, al ejemplo. Pistas para redactar el desarrollo, ensayo argumentativo. Miren, para formular el argumento principal, párrafo 1, ¿cuál es el primer argumento que respalda mi tesis? Sigo con inclusión social. ¿Cómo lo voy a respaldar? ¿Bajo qué argumento? ¿De autoridad? ¿Analogía? ¿Numérico? ¿Experiencia? Entonces, ese tipo de argumentos voy a ir presentando en el desarrollo. Luego vamos a tener qué idea teórica sustenta este argumento. ¿Qué autor respalde esta postura? Y una pista, en primer lugar. Miren, algunos los usan en primer lugar, pero ya no va a haber segundo lugar, no va a haber coherencia, ¿verdad? El primer lugar está solito bailando ahí, pero tiene que haber un segundo lugar, un tercer lugar, ¿ya? Entonces, desde una perspectiva teórica, diversos autores sostienen que introduce la cita que plantea Marta, por ejemplo, ¿no?
Entonces aquí en este material les estoy dando algunas pistas para que ustedes también puedan ir concatenando sus ideas. Ahora, uso de citas teóricas, ¿no? ¿Qué concepto clave necesito definir para sostener mi argumento? Según lo que señala Tulmin en referencia a la inclusión social, ya está, ¿no? Entonces, cuando ustedes citan autores, presentan datos estadísticos, quiere decir que nos están convenciendo, que no se han inventado, que están dando fe a lo que están expresando. Luego, tendré que ir parafraseando. Ojo, que si nos han mencionado que apliquemos el estilo APA 7, entonces tenemos que tener presente toda la teoría para poder plasmarlo en el desarrollo. Recordemos que tenemos citas directas, citas indirectas, el número, cómo va a ir, eso también. De todas maneras, yo les voy a hacer llegar un resumen también bastante breve de cómo citar, ¿no? Y bastante dinámico para que ustedes puedan tener. Entonces, ahí está el compromiso. Este material más la cita, bastante sintético para que a ustedes les sirva, sobre todo la dinámica que vamos a hacer uso. Muy bien. Tenemos que seguir con el parafraseo también. No olvidemos, jóvenes, que si estoy jalando información, en esto del desarrollo, si mi título era, mi título era que yo lo he elegido impulsar el desarrollo con inclusión social a partir de lecciones aprendidas en programas comunitarios. Quiere decir que voy a comenzar a desarrollar la inclusión social. ¿Cuáles son los subtemas de inclusión social? ¿Cuáles son los subtemas de programas comunitarios? O sea, la teoría de este título que he elegido, o sea, eso va a tener subtemas. Y eso es lo que va a ir desarrollando. Eso es lo que voy a ir argumentando. Eso es lo que voy a ir redactando para darle cuerpo, para darle la lógica a mi ensayo en la estructura de la parte del desarrollo. Y para todo tenemos las pistas. Relación compromiso. Yo estoy con inclusión social. Miren, relación con programas comunitarios. Aquí, por ejemplo, voy a desarrollar qué será programas comunitarios, evidencia empírica de los programas comunitarios, y tengo la incorporación de datos estadísticos, análisis crítico. Miren, es bien interesante que en su ensayo ustedes den su apreciación crítica propositiva. Una apreciación crítica propositiva. O sea, no es criticar, no, es proponer, jóvenes. Entonces, miren, todo lo que está con amarillito acá, jóvenes, ¿de qué parte? Del título que he elegido, Impulsar el desarrollo con inclusión social. De ese título he jalado las variables, inclusión social, programas comunitarios. De esos dos es donde voy a empezar a argumentar y la construcción del desarrollo de mi ensayo. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Recuerden que impulsar, después a partir, lecciones, estos son complemento del título. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Señorita, jóvenes, señorita Hay una Regina. consulta, hay una pregunta. Ah, ya, bueno, eso es con respecto para nosotros, si vamos a compartir el PPT, pero están señalando que sí está claro hasta el momento, profesora. Ah, ya, qué bueno. Entonces, me voy nuevamente ahora al ensayo. Aquí está la fundamentación teórico, sustento empírico. Cuando hablo de empírico, la experiencia. Si ha habido ya experiencias en referencia a este trabajo de inclusión social, pues eso tengo que compartirlo. ¿Existen experiencias o programas comunitarios similares? ¿Qué resultado han demostrado? ¿Qué lecciones aprendidas se puede transferir? Eso, miren, jóvenes, si en el caso yo sigo con inclusión social, ¿ya? Y programas comunitarios. De este título que yo he elegido, estas son mis dos variables, lo primordial para el desarrollo de todo mi ensayo, es decir, de la parte del desarrollo, porque la introducción ya la realicé, estoy en el desarrollo, hasta ahorita estoy en el desarrollo.
¿Ya? Ok. Acá incorporación de datos estadísticos, viabilidad y aplicación, el impacto esperado, jóvenes. Esto es la esencia que les van a revisar a ustedes. Cuando hablamos de impacto, el cambio. ¿Qué cambio esperado tienen en su ensayo? ¿No? ¿Qué se lograría? ¿Qué cambios concretos va a generar con su propuesta, con el título de su tesis que usted tiene? ¿Cómo usted va a contribuir? Eso es lo que quieren ver los pares externos. Cuando hablo de pares, quiere decir que son los evaluadores. Ellos quieren ver cómo va a contribuir la redacción de su ensayo para la mejora, para mejorar esa tesis, ese problema, porque son problemas en común y necesitamos nosotros propuestas. Y esas propuestas tienen que ser relevantes, pero eso tiene que estar plasmado en su ensayo. Con la inclusión social, ¿qué indicadores se va a poder evidenciar su éxito? ¿No? Se espera que esta estrategia contribuya al impacto. Recordemos, impacto, dentro de los términos semánticos, cambio. ¿Qué cambio va a generar la propuesta de su trabajo académico? Va a haber también lo que es al análisis crítico. Cuando yo hablo de análisis crítico, fortalecer las propuestas. ¿Qué limitaciones podría tener la propuesta? Miren, todas estas preguntitas que yo les estoy poniendo como pistas, respondan a ello. Y conforme ellos comiencen a redactar con la ayuda de conectores, eso le va a dar relevancia a la redacción de cada párrafo. ¿Cómo se podrían esperar estos obstáculos? ¿Por qué sigue siendo pertinente? Ahora, profesora, ¿tengo que responder a todo eso? No, jóvenes, ustedes elijan lo más relevante y aquello que responda a la redacción de su ensayo. Pistas, si bien existen limitaciones, como no obstante su implementación, o sea, no obstante, sin embargo, son obviamente limitaciones, ¿no? Que puede existir, sí, por ejemplo, no obstante el presupuesto que asigna el gobierno regional no, no es relevante para cumplir con el programa pactado. Ejemplo, podría haber ello, ¿no? Entonces, para dar fe yo a eso, según lo que señala, ya está. Si no, de lo contrario, puede quedar en algo subjetivo. Y nosotros no queremos que haya subjetividades en su redacción de su ensayo. Tiene que primar la objetividad correspondiente. Bien. Ya, todavía seguimos entonces, aquí estamos en lo que refiere al desarrollo. Ahora nos vamos para ir evaluando. Aquí está. Ahora estamos en el desarrollo. Miren, estoy mostrando ya el ensayo, ¿ya? Estamos en el número 4, desarrollo. Este es el número esquemático que les han propuesto. Entonces ponemos situación. ¿De dónde nace esta situación del plan a nivel nacional? Del título, ¿ya? Quiere decir que de ese título se va a desprender subcategorías para poder redactar. Entonces, según los estudios realizados, aquí ya tenemos, ¿no? Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, con los datos estadísticos, el año de la presentación, entonces estamos ahí mencionando. Estoy aquí argumentando, este tipo de argumento es numérico institucional, ¿ya? Porque miren, tengo datos numéricos de acuerdo a la institución. Entonces, aquí está señalando los datos, estoy argumentando. En efecto, también sumo a otros autores. Estoy reafirmando, estoy convenciendo al par externo. ¿Con qué? Con la data estadística. ¿Sí? Bien. Ahora aquí tenemos situación del PAN a nivel regional. Si aquí ha presentado a nivel nacional y aquí entonces a nivel regional, ¿y por qué no también a nivel local y focalizado el problema? Ya, fuente, rol estratégico. Ya, aquí tenemos una data nacional, local, nacional, regional. Pero de ahí nos faltaba, por ejemplo, aquí ya focalizado el lugar, dónde estaba el problema, ¿no? De dónde ha nacido. Entonces, esa es una buena jerarquización. Nacional, regional, local y el colegio, por ejemplo, o la institución, dependiendo. Número de personas adultas mayores por provincia, acá tenemos estando personas adultos mayores,
Hasta aquí tenemos la data, situación del PAN a nivel provincial. Aquí ya está el provincial, está muy bien, miren, aquí ya tenemos nacional, regional, provincial. Tenemos la jerarquía, ¿no? Entonces, igual, y no olvidemos que todos los cuadros tienen fuente. Ya, de acuerdo al APA, ya no lleva fuente, sino nota 2 puntos, ¿no? Elaboración propia, evitemos poner ello porque todo tiene el porqué de dónde tenemos la información. El rol estratégico, acá situación de la aquí ya llegó a la problemática. Ven, acá tenemos un claro ejemplo redactado de acuerdo a lo que señala las normas, ¿no? Entonces, alternativa, y acá ya viene la apreciación crítica, lo que también hemos mencionado aquí, a ver, dentro de la teoría que les hemos señalado al momento que hemos estado trabajando con las preguntas. Entonces, acá alternativa de solución que viene a ser el planteamiento de la propuesta. Ajá. ¿Qué se propone? Ahí está, mire. De toda esta problemática, ahora qué viene, implementación de los servicios del programa Pensión 65. Y ustedes, de acuerdo a la tesis que presenta, ¿qué plantean? ¿Ya? Entonces, eso también está en las diapositivas, ¿ya? Está ahí planteamiento de la propuesta, lo empírico, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y ahí tenemos servicios. Entonces, ¿qué plantean ellos? Servicios de saberes productivos. Igual estoy argumentando con datos, por ejemplo, acá tenemos cuantitativos, acá hay otra propuesta, servicio te acompaño, servicio. ¿Por qué jóvenes les hacen realizar estos ensayos? Y a mí me parece muy importante y relevantes, porque de estas propuestas los más importantes jalan y se presentan para poderlo hacerlo efecto multiplicador y para darle mejoras a este problema, que algunos problemas son en común. Entonces, por ello que estamos presentando. Hasta ahí ya tenemos, miren, la parte del desarrollo con todos los elementos que les hemos venido mencionando. Sí, jóvenes, hasta aquí estamos claros. ¿Preguntas? César Carrasco, ¿estás levantando la mano? Sí, César, ¿estás levantando la mano? Ya, miren, acá estoy compartiendo el título y de este título, de la tesis que tenemos, ha desprendido la implementación de los servicios del programa. Tenemos acá desde la articulación. Entonces, del título se van a desprender los subtemas. La tesis tenemos ya el problema, que ya le hemos mencionado en la introducción. En el desarrollo ya comenzamos también a argumentar. Por ejemplo, aquí no percibo contraargumentos, pero en algunos de ustedes puede haber sí, porque de ahí de ese contraargumento se va a enriquecer y vamos a tener propuestas de mejora. Sí, perdóneme, había una pregunta, disculpe. Sí, hay una pregunta de Hernán Gonzalo. Dice, buenas noches, una consulta. ¿Puede ir en prosa o debe estar así por guiones? De preferencia, miren, dependiendo de la información que vayan presentando, ¿no? Aquí lo tenemos, por ejemplo, va en guiones, también está yendo o en prosa. De eso no está dentro de las características que ustedes han pedido, ¿verdad? No está como No, base, como uno de no, no los está elementos. como. Ah, ya Ajá. no está jóvenes, entonces sí, pues les permiten. Porque hay algunas bases que sí son, bueno, pues de acuerdo a lo que las características que lo hayan planteado. Ujú. Otra pregunta dice, ¿en este ejemplo es más como una exposición de los servicios que existe o hay alguna propuesta de mejora? Sí, acá hay la propuesta, aquí está, mire, dice implementación, acá está, alternativa de solución. Yo puedo usar otro término, propuestas de mejora, planteamiento de propuesta. No puedo usar otros términos, pero sí tiene alternativas de solución, tiene este ensayo. Y de eso se trata, su ensayo tiene que tener alternativas de solución o planteamiento de propuestas. O sea, y cuando hablo de eso, ¿qué acción concreta usted está proponiendo para impulsar el desarrollo de acuerdo al problema de la tesis que usted ha presentado? ¿Qué propone? Se propone implementar, ¿no? A través de estas estrategias, ¿no? Por ejemplo, acá lo tiene, ¿no? Implementación de los servicios del programa Pensión 65 para el logro del cumplimiento de la implementación de los servicios
Entonces, ¿qué está presentando? Servicio de saberes productivos. Servicio te acompaño. Servicio mejora de salud. Sí, joven, se está presentando. Acá está. Ujú. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice, ¿los contraargumentos en qué ocasiones recomienda usarlos? Gracias por las preguntas, antes de las alternativas de solución o planteamiento de las propuestas, que viene a ser su apreciación crítica y propositiva. Y el ejemplo que también lo tenemos aquí en la imagen, lo que les he presentado colorcitos, ahí está en los contraargumentos haciendo uso de los conectores, sin embargo, no obstante. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Está conforme o si Sí, gustan les aclaro más? están conforme con sus respuestas. Ya no hay más preguntas por este momento. Ya, hasta ahí entonces ya estamos con el desarrollo. Hasta ahí, miren ya cuántas páginas tenemos. Ya tenemos ahí 8. 8 no, ya todavía 9. A ustedes les han pedido solo 9, entonces va a ser mucho menor todavía la cantidad que van a usar ustedes de argumentos. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir a lo que son las conclusiones. Vamos a irnos entonces a la teoría para luego llegar a la práctica. Aquí estamos en el desarrollo, las páginas también. Ya, ahora nos vamos a ir a las conclusiones. Pistas e interrogantes para las conclusiones. En la conclusión, jóvenes, tenemos que reafirmar nuevamente la tesis, que es la idea principal. Por ejemplo, en mi caso, inclusión social. Es el núcleo de la conclusión. Entonces, ¿cuál fue la postura central que defendí a lo largo del ensayo? He demostrado que las lecciones aprendidas en los programas comunitarios impulsan el desarrollo con su inclusión social. Yo estoy, miren, jalando porque mi título tenía que ver con inclusión social y programas. Entonces, jóvenes, si ustedes han presentado 4 argumentos, de esos 4 argumentos, usted jale la idea más relevante. En la conclusión ya no se define, en la conclusión ya no se cita. Hay algunos estilos que sí lo permiten, dependiendo de las características y de las bases que les hayan presentado. Eso también tendríamos que respetar, ¿ya? Pero en todo caso, la idea principal usted define, pero con sus palabras. Recuerden que Noam Chomsky, lingüista norteamericano, él señala que para definir se define a partir de un concepto. Cuando haya concepto, quiere decir que tiene el autor. Recuerden que la concatenación de un concepto son teoremas, axiomas y luego pasa a paradigmas. ¿Ya? Y de ese concepto que tiene autor, entonces Chomsky dice, señala de que se define con las propias palabras a partir de conceptos. Pero puede haber otra teoría, otros autores que pueden decir conceptualiza, se respeta porque pueden manejar otro enfoque. Pero yo les estoy mencionando lo que señala Chomsky, lingüista norteamericano. ¿Ya? Entonces, en la conclusión voy a definir con mis palabras, ¿ya? De qué es la inclusión social, dependiendo de cuál ha sido su tesis, que es la idea principal en su ensayo argumentativo. Y luego voy a hacer uso de los conectores. En síntesis, en conclusión, a partir del análisis, ¿no? Síntesis de los argumentos. Reitero, si he tenido 4 argumentos, de los 4 argumentos voy a extraer o jalar las ideas más relevantes y ellas van a ir a la conclusión. ¿Cuáles fueron los argumentos más relevantes que sustentaron en su tesis? ¿Qué relación existe entre teoría, evidencia y propuestas planteadas? ¿Qué ideas claves se debe recuperar sin volver a explicarlas? Y tenemos las pistas, los argumentos expuestos, evidencia. ¿Qué tanta fundamentación? Esas son pistas que les estoy presentando. Recuerden que la estructura sugerida para la conclusión, seguir la secuencia, conector de cierre, en conclusión, en suma, en resumen, finalmente, entonces tenemos que jalar los conectores. Conector más idea principal más las ideas relevantes de cada argumento. Eso es la forma que ustedes van a ir redactando su conclusión.
Y luego vamos a ir integrando los argumentos y no olvidemos su valoración crítica, su proyección o recomendación, esas propuestas de recomendación y una frase final de impacto. Estas son la secuencia que ustedes van a tener presente para la estructura de la conclusión. Vuelvo a reiterar, sugerida. Dentro de mi experticia y dentro de lo que voy formando, eso es lo que recomiendo. Pero ustedes pueden tener otras, sí, se respeta, jóvenes. Como les vuelvo a reiterar, definición con sus propias palabras a partir de lo que señala Chomsky. Yo lo leo bastante a Chomsky y jalo también Casani, Humberto Eco, también de ellos. ¿No? Y para los argumentos de Sebastián, de Stefan Tulmin, de Santisteban, por ejemplo, también uso, y del diálogo de Mijail Bakhtin, ¿no? Que son autores que realmente siempre están dentro de mi estructura. Muy bien, la estructura sugerida para la conclusión, seguir esta secuencia. Reitero, conector de cierre, reafirmación de la tesis, integración de argumentos, valoración crítica, proyección o recomendación, frase final. ¿Ya? Que lo he reiterado 2 veces esto para que lo tengan presente. Valoración crítica, proyección implicancia, cierre reflexivo. Siempre tiene que haber una frase o palabra de impacto y el impacto va a ser el cambio que vamos a encontrar. ¿Ya? Bien, nuevamente entonces me voy a ir ahora al modelo. Aquí tenemos el ejemplo, ya está, el ensayo. Tenemos las conclusiones. Ya. Por ejemplo, en esta conclusión, ¿qué nos faltaría, jóvenes? Bueno, mi apreciación crítica y propositiva, pero respeto. De acuerdo a lo que señala la teoría. ¿Qué nos faltaría? Sí, pueden escribirlo. Señalan definición. Muy bien, el conector primero que tenemos que empezar, porque eso le va a dar relevancia. Muy bien. A ver, ¿alguna otra respuesta más? Frase final de impacto. Ah, excelente. Ya, sí, claro, seguir el conector de cierre, reafirmación de la tesis, la integración de los argumentos, la valoración crítica, la proyección o recomendación, la frase final. Excelente, ¿no? Y acá tenemos también, ¿no? Bibliografías y anexos, dice. Claro, eso es lo final ya, ¿no? Estamos ahorita en la conclusión. Con Y proyección luego y ya viene la recomendación. bibliografía. Ujú. Proyección o recomendación. Ahí está, muy bien. Lo que dijimos, la proyección o recomendación. Muy bien, gracias. Eso es lo que tenemos. Entonces, eso está en referencia a la conclusión y después ya vendría pues las referencias bibliográficas. Ahora usamos referencias bibliográficas, ¿no? Porque recuerden que la teoría de este ensayo vamos a tener en este caso información cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque les están haciendo llegar al inicio, cuando lo han presentado, les han dado diferentes información que ellos tienen, el programa. El programa de desarrollo de inclusión social ellos tienen en su portal. Entonces, eso es información o contenido cerrado. Contenido abierto es lo que está en Wikipedia, en el Google, ¿no? O en las redes sociales. Pero ustedes, para dar la seriedad de su trabajo académico, entonces requiere de contenidos cerrados. Los contenidos cerrados son los enlaces que nos ha hecho llegar la institución, después las páginas, la data que tienen, los ejes temáticos y la revisión de literatura científica también es cerrada. Si ustedes ingresan a Scopus, ingresan a Web of Science, a Latindex o ingresan a Cielo, entonces ahí tenemos información o contenidos cerrados. ¿Ya? Y su trabajo tiene que tener esos contenidos cerrados, evitar los contenidos abiertos porque es de Wikipedia, son de las redes sociales o dependiendo también, ¿no? Pero mi recomendación son de contenidos cerrados. Aquí las conclusiones ya están y ahí vamos a tener referencias bibliográficas, ¿no? Las referencias bibliográficas que obviamente ya tienen que estar también
¿no? La página o el enlace también, ¿no? Para darle la seriedad del caso en su información. Bien, miren, hasta aquí estamos dando a conocer la parte teórica y la parte práctica que estamos yendo acompañados de este ejemplo que nos han hecho llegar la fina atención de los señores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Preguntas, jóvenes, para no saturarlos, entendiendo que también sus actividades. Hay una pregunta de César Carrasco, dice, si realicé un piloto, pero no hay un artículo en sí, ¿puedo usar los resultados que tengo de esta propuesta de mejora? ¿Lo ha divulgado en alguna revista o con código ISBN en la Biblioteca Nacional? No, dice. Ya, pero en todo caso, mire, si son una data, sería motivo para que lo pueda presentar aquí. Cuando presente la tabla, tiene que poner nota, ¿no? Información recogida de encuesta aplicada a estudiantes o a pobladores. En la nota, ahí es donde va a mencionar. Y claro, sería motivo para que este trabajo sea publicado. Su trabajo joven, si ha aplicado usted una encuesta y ya tiene usted la información interpretada estadísticamente, estadística, numeralmente y literalmente, entonces sí, le va a servir, jóvenes. Recuerden que cuando nosotros aplicamos una encuesta, hacemos la recogida de data, de esa data pueden salir 2, 3 trabajos, pero se cita y también puedo coger la data de lo que tiene el ministerio, del Ministerio de la Mujer, dependiendo, ¿no? Sí, se puede coger, pero se cita. Bien, otra pregunta. Y si es que ¿Alguna está otra conforme con pregunta? la respuesta, Sí, está conforme con la respuesta. Dice muchas gracias. para ¿Alguna servirles. alguna otra pregunta que tengan los participantes? ¿Me he dejado entender toda la exposición, señorita? Sí, ha sido muy clara y con los ejemplos creo que aún más han podido entender los participantes el día de hoy. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los participantes? Si tienen Ya. dudas. A ver, acá hay una pregunta. Vladimir dice, ¿cuál o cómo hago un balance correcto entre información o texto de autoría propia del autor y el uso de información de otros autores, siendo un ensayo en la que prevalece la visión del autor? Ya, ahí tenemos tres preguntas, ¿no? Primero me dice cómo, cuál, y en referencia a la visión del autor. A ver, un ratito. Disculpe, es que justo ya voy a entrar a clases, ya, no, está un ratito, voy a cortar un ratito. Ya está, ok. Bien, entonces tenemos tres preguntas. Me dice el cómo, cuál, sobre las autorías. Miren, para Sí. poder buscar referencias bibliográficas y poder citar, es muy importante señalar en primer lugar, si está dentro de los argumentos, para no poner solamente, como aquí tenemos autoría, por ejemplo, aquí tenemos Mindis, 2000, y el número de página, todo ello, ¿no? Y quiero trasladar el cómo voy a trasladar todo un párrafo, por ejemplo, de la historia, que es bastante importante, que si va más de 40 palabras de lo que usted va a trasladar la información, entonces tendría que ir con sangría. Cuando voy a copiar tal como está la información, ¿no? Eso ya se referiría a lo que es el estilo APA 7. Si usted quiere parafrasear, entonces, según el título, el año de la publicación, el autor, el objetivo del trabajo académico, el diseño, la muestra y una breve conclusión, cuando queramos nosotros pasar la información o hacer uso de algunos otros autores. Y eso sería también relevante, que muy poco se hace, a veces se percibe eso en los trabajos. Sin embargo, eso nos ayuda bastante. ¿Y en dónde se ve más ello? En las tesis, en los antecedentes. Pero todo eso lo puedo resumir para que esté también aquí en su ensayo y le daría mayor seriedad y relevancia al trabajo.
A ver, no sé si estoy respondiendo a su pregunta o si no, de lo contrario, replantearme la pregunta, por favor. Sí, señala que sí se ha dado respuesta a su Ah, qué bueno, ya, gracias. Otra persona, Olinda Domínguez, menciona, ¿la tesis puede ser solo cualitativo? Menciona. La tesis cuando quiere dar la información, ¿sí? Ajá, dice, ¿puede ser solo cualitativo? Cualitativo es excelente ese tipo de trabajos, ¿ah? No exclusivamente, pues no es solo cualitativa, porque también va usted a encontrar cuantitativa. Entonces, en sí, entonces estaríamos presentando un trabajo mixto, ¿no? Donde usted va a combinar los argumentos con datos y opiniones. Entonces, estaría interesante que también maneje lo cuantitativo, ¿no? Para que se enriqueza su trabajo. O sea, en líneas generales, mixto, donde usted va a combinar esos argumentos. Lo importante aquí no es que sea cualitativo o cuantitativo, sino que sea clara y bien sustentada. Eso es lo que queremos, que esté bien sustentado todos los argumentos de su ensayo, que responda a las variables que usted ha presentado. Recuerde que la tesis es la idea principal de todo su ensayo. Ya, ¿estamos viendo? Sí, Ya, están claras ¿conforme? y Ya, qué bueno. conformes. Ya, ¿alguna otra pregunta más? Hay una pregunta más. A ver, ahorita lo hago. Olinda nuevamente, no, sí, Olinda nuevamente dice, cuando menciona opinión, ¿es necesario realizar entrevistas a expertos? Uy, que sería más relevante, claro. Muy bien, muy buena pregunta también, al igual que las demás interrogantes. Sí, de eso se trata, pues también ese es un trabajo bastante serio. Entonces, esa es la relevancia del trabajo, que no solamente se quede en lo que escuché en el auditorio, en un congreso, eso no, sino interactuar y de ahí lo citamos en nuestro ensayo y luego lo pasamos a referencia bibliográfica, pero con la experticia que corresponde de acuerdo al grado académico. Sí, sí. Bien, señorita, muy buena pregunta también. Sí, hay aquí otra pregunta. Dice, Vladimir pregunta, en un ensayo, ¿es válido que un párrafo, por ejemplo, se cite 6 autores o debe primar más la visión propia del autor? Ya, mire, ahí tendríamos que son varios autores, entonces, lo ha hecho hablar a los 6 autores, lo ha tenido posiblemente en su borrador un cuadro de los 6 autores. De los 6 autores, ¿cuál ha sido el más relevante? Y a ese solo lo puede citar. Esa es una táctica. Y otra podría ser, de los 6 autores, ¿cuál es la definición, mi apreciación crítica mía? Y eso es lo relevante, lo riquísimo que tiene que estar en el ensayo. Hacer hablar a los autores, pero ¿cuál es mi apreciación crítica y propositiva? También muy buena pregunta. Ese es un buen trabajo también, ¿ah? Si es que ustedes lo revisan el trabajo y ven de que dentro, pero ojo, para yo darme cuenta que es su apreciación crítica, ¿dónde lo voy a ver eso? En las referencias bibliográficas. Recuerden que las referencias bibliográficas no solamente van a estar lo que esté en la cita. O sea, si yo he citado en el cuerpo o en el desarrollo 6 autores, esos 6 autores están en referencias bibliográficas, pero voy a encontrar otros más. Quiere decir que el joven no solamente ha leído a esos 6 autores que están en las citas, sino ha buscado, ha auscultado más. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente de esos 6 autores el joven ha dado su apreciación crítica. ¿Sí? ¿Me he dejado entender con esa parte? O sea que no solamente van a estar en la bibliografía los que están en la cita, lo que está en paréntesis, no, sino que otros más van a estar ahí. ¿Sí? ¿Me dejé entender, joven, señorita? Sí, se dejó entender, dice. Ay, qué bueno, qué bueno. Bien, muchas gracias. Bueno, ya no hay preguntas. Agradecemos, doctora Elena, Ay, qué bueno. por la ponencia Gracias del por las hoy. manitos. Gracias. Sí, sí, ha sido muy clara, muy Sí, me precisa. alegra, mi motivo. Ejemplos, los participantes han logrado entender.
Sí, gracias, Giovanna. Buenas tardes, buenas noches, doctora Elena. Gracias por ¿Qué participar tal? ¿Cómo estás? y también agradecer a la Universidad Católica de Santa María pues, que nos ha permitido realizar este taller y que también son coorganizadores de este programa de extensión universitaria en desarrollo e inclusión social. Como ya mencionamos, el ensayo tiene para presentarlo el día 30 de abril, ¿ya? Después de la pasantía que va a ser la siguiente semana, tienen para una semana más para presentar su ensayo. También les recordamos que el día de hoy está iniciando la prueba final, la evaluación final, así que y tienen oportunidad hasta el domingo, ¿ya? Hasta el domingo, tal como se les mencionó en el comunicado. Bien, ahora vamos a terminar esta sesión, pero les voy a pedir que por favor se les va a enviar un enlace al grupo del PEUDIS de cada uno de ustedes y ingresen a ese enlace porque vamos a tocar el tema de la pasantía que inicia la próxima semana. Así que en este momento damos gracias a la doctora Elena nuevamente por la exposición del día de hoy. Muy claro y los estudiantes están muy agradecidos por su participación. Gracias también a los participantes y nos vemos en el otro enlace. Muchas gracias. No, a ustedes más bien, las gracias. Muy amable, gracias.